que se arregle. Ah, excelente. Hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Gracias por el espacio. A ti por aceptar la invitación. Y bueno, nada, como escuchaste al inicio, estaba haciendo una introducción sobre cuál era el estado antes de la parte de la economía y del mercado laboral, y el tema de por dónde andaba el poder adquisitivo de las personas antes del COVID-19, que seguramente se ha visto más agravado. Y nada, compañeros, sí, aquí está nuestro compañero Eduardo Gil, y el título es Suspendidos, despedidos y desempleados, ¿no? Y más que todo desempleados porque, como mencioné antes, ya había un problema, y ahora con el COVID vino el tema de las suspensiones y seguramente, como hemos visto en redes, de despidos. Entonces, quería empezar esta parte más que todo para abordar los primeros dos artículos, dos decretos, disculpa, el 71 y el 78, que antecedieron el que formalmente reglamentó, digamos, el Código de Trabajo para suspender los contratos laborales. Y si nos pudieras empezar como a hablar sobre, digamos, las implicaciones que ustedes de Convergencia Sindical vieron de una vez, con el tema de la reducción de horas y con el tema de las vacaciones adelantadas. Ok, muchas gracias. Saludos a todas y todos por ese espacio muy interesante para poder debatir algunos aspectos. Yo quería resaltar algunos elementos muy interesantes que planteaste al momento de establecer lo que fue, digamos, el antecedente o cómo estábamos antes de la crisis. Has rescatado elementos muy importantes, como es el hecho de la economía informal, el 43% de la economía informal. Pero también es importante señalar que en el caso de Panamá estamos hablando de que hay el 70% de los contratos de trabajo son por tiempo definido o por hora determinada. Quiero resaltar esto porque los contratos son una modalidad, o sea, la excepción en la teoría jurídica laboral, la excepción de los contratos deben ser los contratos definidos o por hora determinada. Circunstancia muy específica. Los contratos definidos deben hacerse en función de vacaciones, enfermedad, licencia de maternidad, cosas muy específicas. Sin embargo, el 70% de los contratos en Panamá son por tiempo definido. O sea, hay un abuso por parte del sector empresarial en el tipo de contratación que está haciendo y no hay una fiscalidad efectiva del Ministerio de Trabajo. Eso como un elemento introductorio. Lo otro es que un poco antes del COVID se aprobó lo que fue la ley del teletrabajo, que introduce también el tema del contrato a disponibilidad, el trabajo a disponibilidad, pero esa ley quedó sin una reglamentación. Entonces, esto como algunos antecedentes, ¿no? Esta ley quedó sin reglamentación y por lo tanto no se quedó muy claro en cómo eh, se asumen los gastos. Por ejemplo, el teletrabajo implica que yo voy a tener que un mayor consumo de energético, voy a tener que poner mi equipo o mi computadora a trabajar en función de una empresa, tengo unos riesgos laborales dentro de mi jornada de trabajo y la empresa se ahorra, en cierta forma, muchos de estos gastos regulares. Y eso había que reglamentarlo, pero no se llegó a tiempo a reglamentar esa ley y bueno, se tuvo que aplicar en este contexto y sabemos que por ahí hay muchos abusos en ese sentido. Me preguntaba sobre dos decretos. Hubieron dos decretos que antecedieron al de la suspensión de los efectos del contrato de trabajo. El primero fue el decreto 71, que establece la reducción de la jornada de trabajo. Sobre esto es una figura que muy pocas veces se aplica a pesar de que está contenida en el Código de Trabajo y se ve cuando hay una situación muy crítica que afecta a la fuente de trabajo y se puede permitir la reducción. Se habla de que la reducción no disminuye el salario, pero como el salario está pactado por hora, al reducir la jornada de trabajo se reduce de manera indirecta o de manera directa, de otra forma, el salario, o el ingreso, no así el salario, porque el salario puede seguir siendo por hora el mismo, pero como trabajo menos horas se me reducen son los ingresos familiares y eso produce una afectación.
Sin embargo, el decreto 71 sí establecía con claridad que tendría que ser de común acuerdo entre las organizaciones sindicales y el empleador, o entre todos los trabajadores y el empleador. Y aquí surge una situación. Primero, que tenemos el 12% de sindicalización en el país, es decir, muchos trabajadores y trabajadoras no tenían la posibilidad de negociar colectivamente la reducción de las jornadas de trabajo. Ahí le quiero pasar un momentito, porque yo personalmente en mi trabajo yo estoy en esa situación. O sea, usted nos está diciendo que con ese decreto no era que el empleador lo imponía, tenía que haber un mutuo acuerdo entre el empleado y los empleados y el empleador. Efectivamente, eso tenía que ser de hecho el decreto 71 establece la guía de cómo se tiene que llenar el acuerdo entre los trabajadores y el empleador para aplicar la reducción de la jornada de trabajo. Y ahí había un problema, porque el decreto dice que tienen que tienen que contar con la aprobación de todos los trabajadores. Y algunos legalistas del sector empleador decían, o sea, basta que un trabajador se oponga para que no haya un acuerdo de reducción de la jornada, pero nosotros entendíamos que quiere decir que tendría que hacerlo uno por uno. Es decir, todos los trabajadores implica que no puede hacer con un grupo si no hay sindicato. Si existe el sindicato, sí se puede hacer colectivamente para todos. Si no existe el sindicato, tiene que ir a negociarlo trabajador por trabajador, pero tiene que ser negociado y se tiene que firmar un documento. El decreto 71 establecía ese documento que suministraba el decreto como una guía, pero posteriormente, en un decreto posterior, se estableció como obligatorio que tenía que ser esa la forma como se llenara la reducción de la jornada de trabajo, con común acuerdo con los trabajadores. Ahora, ahí faltó algo, faltó definir la reducción mínima, hasta cuánto se permitía reducir la jornada de trabajo. Y lo digo porque incluso los sindicatos tuvieron que negociar y no de manera tan sencilla hasta qué punto iban a permitir la reducción de la jornada. Algunas empresas plantearon el 50% de la reducción, o sea, 3 días laborables prácticamente, pero bueno, fue producto de negociaciones y se llegaron a algunos acuerdos. Eso con sindicatos, imagínate sin sindicatos todavía la cosa es peor. Y en el caso de que en ese marco, ¿no?, de la reducción laboral se hiciera el 100%, ¿qué espacio había allí para negociar que no fuera el 100%? O sea, ¿cómo no te comprendí? O sea, en ese marco de la reducción de horas laborales, digamos que el ejemplo hipotético de que Yusi, me están diciendo que debido a la crisis me van a reducir el 100% de mis horas. O sea que no. Eso sería una suspensión. Eso sería una suspensión del contrato, no aplicaría como reducción de la jornada. Yeah. Lo que nosotros decíamos es que tiene que haber un límite razonable de reducción de la jornada, que podría ser un tercio de la jornada, o sea, que garantizara en cierta forma la operatividad de la empresa, pero también ingresos mínimos para la población trabajadora. Eso faltó un poco en el decreto. Sin embargo, rescatamos de este decreto el hecho de que fuera obligatorio la negociación con el sindicato o con los trabajadores. Y resaltamos de este aspecto la importancia de que los trabajadores tengan sus organizaciones representativas, porque facilita muchos acuerdos en este sentido. Okay. El otro decreto fue el decreto 78. El decreto 78 contempla, una llamada imprudente aquí. Sí, no se preocupe. El decreto 78 contempla entonces varias posibilidades. Lo primero es que los trabajadores y trabajadoras de mayores de 60 años, las personas con una enfermedad crónica, o las mujeres embarazadas, podían acogerse a las vacaciones anticipadas o las vacaciones vencidas. Era una decisión de los trabajadores o de las trabajadoras en esa condición. Y lo podían solicitar según el artículo 2 del decreto. Nosotros tenemos constancia de que muchos trabajadores y trabajadoras solicitaron las vacaciones y las empresas se los negaron. Ese es un claro incumplimiento al decreto 78, porque ahí señala el artículo 2 que los trabajadores podrían acogerse. Otro, y aquí aparece un tema interesante, el artículo 5 de ese decreto viene a un poco a tratar de resolver el problema de quién paga la cuarentena. Una gran pregunta de los trabajadores y las trabajadoras. El 78. El 78. Todo trabajador, trabajadora acumula unas horas que se conocen como el fondo de enfermedad, artículo 200 del Código de Trabajo,
y eso te permite incapacitarte 18 días al año acumulables a 2 años. Pero los trabajadores decían, si se me ha agotado el fondo o si yo lo necesito más adelante, porque en realidad no estoy incapacitado, simplemente me están en vigilancia de cuarentena. ¿Quién me paga eso? La empresa decía, pero yo no tengo responsabilidad de pagarlo, y la Caja de Seguro Social decía, bueno, es que eso no es un riesgo profesional, no es una enfermedad, tiene que cumplirse con el procedimiento. Entonces no había consenso. El artículo 5 dice que el Ministerio de Salud certifica la cuarentena como incapacidad, de una u otra manera, y que eso será tramitado a través del seguro. Eso, desde un punto de vista de los trabajadores, crea un inconveniente. El inconveniente es que las incapacidades tramitadas a través del seguro tardan mucho tiempo en hacerse efectiva y la persona está sin ingreso. Lo segundo es que se afectan los ingresos de la Caja de Seguro Social. O sea, porque justamente en este tiempo de crisis lo que más se necesita es contar con recursos de la Caja de Seguro Social, y pues se está afectando de manera directa. Y si se utiliza el fondo de enfermedad es más efectivo porque el trabajador recibe el dinero de manera inmediata por parte del empleador, pero entonces se produce el efecto de que se pierden las horas de fondo de enfermedad que puede requerir el trabajador o que pueden haberlas agotado en el periodo en cuestión. Pero ese artículo 5 no queda muy claramente definido, solamente dice que la caja lo tramitará. Luego tenemos los comités de higiene, los protocolos, que muchos de esos comités de higiene y los protocolos no se hicieron como establece el decreto. Algunos ni siquiera, algunas empresas todavía no tienen el comité de higiene, a pesar de que es obligatorio para todas las empresas a nivel nacional. El artículo 8 de ese decreto habla de lo que es la movilidad laboral, y el 9 establece el tema del teletrabajo. Ya el teletrabajo sí es, digamos, es una decisión de las empresas. El trabajo de disponibilidad del teletrabajo, este decreto sí dice es un criterio que aplica de manera unidireccional a la empresa, y también las vacaciones. En este decreto se contemplan dos posibilidades: que la solicite el trabajador o trabajadora, según el artículo 2, si tiene más de 60 años, si es embarazada, si tiene enfermedades crónicas, o según el artículo 8, si la empresa lo considera, entonces lo solicita. Y establece también algunas multas en el caso del incumplimiento de estos dos decretos. Solamente para repasar, en el decreto 78 usted está mencionando algo sobre las mujeres que están en estado de gravidez. Ellas se podían acoger a adelantar el periodo de ¿cómo fue lo que usted dijo? De vacaciones. Se podían acoger. De vacaciones. Okay, de vacaciones. Ellas podían adelantar las vacaciones o podían hacer uso de vacaciones vencidas. De manera, o sea, de iniciativa de las trabajadoras en este caso particular. O sea, hay una prerrogativa que la iniciativa parte de la persona, del trabajador o de la trabajadora, por esas tres condiciones: mayores de 60 años, estado de gravidez o enfermedades crónicas. Y lo que sí quería resaltar es que muchas empresas, los trabajadores estaban solicitando las vacaciones porque reunían este requisito, y simplemente las empresas no se lo dieron. Entonces, eso está dentro de lo que se podría considerar como violación al decreto 78. Y en estos momentos, me imagino que usted tendrá conocimiento de muchas situaciones como estas pasando. ¿Está habiendo respuesta del ente que debería multar y de obligar al empleador a cumplir lo que se decretó? Es que lo que pasa es que a la par de estos decretos hay unas resoluciones, y una de esas resoluciones suspende los términos en la Dirección de Trabajo, la Dirección General de Trabajo. Entonces, la Dirección General de Trabajo es la instancia en la que uno procede a presentar denuncia, a sacar una boleta, a iniciar un proceso contra las empresas. Al estar suspendidos los efectos, los términos en esta instancia, no hay manera de procesar la denuncia. Lo que luego se armó fue, en el decreto 86 se establece una plataforma digital para presentar las denuncias. Pero una vez uno reporta una denuncia, tiene que activarse inspección laboral, tiene que llamar a la empresa, contactarse con la empresa, pero a todo eso el trabajador o la trabajadora no puede tener constancia de cómo va ese proceso, y no se puede agilizar, digamos, si el trabajador o trabajadora presenta una denuncia porque no le han pagado el décimo, pues presenta la denuncia y queda ahí como una queja hasta quién sabe cuánto, y el trabajador o la trabajadora está necesitando el ingreso
justamente en este momento. Ok, vamos a hacer una pausa para responder las preguntas en los comentarios, ya que hay un buen par. Voy a ir de abajo hacia arriba, discúlpenme. Jesús pregunta, ¿qué ocurre si se multa al empleador y este decide votar al empleado? ¿Qué se puede realizar en esa situación? Bueno, el despido del trabajador tiene otro procedimiento. Estamos hablando de que ya todos esos procesos caerían, tanto la multa como el empleador, como el mismo despido en sí, caerían posteriormente a que ha pasado la crisis, cuando ya se reactiven las empresas, el funcionamiento de la economía, entonces en ese momento se procedería. Y lógicamente, si el despido es injustificado, como es el caso del que pregunta, se tienen que pagar todos los recargos. Ahora, hay que entender también que a partir de 1995 la estabilidad laboral se perdió, a partir de las reformas de ese año. Entonces, aún cuando uno gane una demanda por despido injustificado, la empresa puede allanarse, por decirlo así, y pagar todos los recargos, todas las indemnizaciones, pero igual uno queda despedido. Entonces, eso también hace que muchos trabajadores y trabajadoras desistan de presentar denuncia porque al final, claro, reciben todas las indemnizaciones, pero a muchos no les interesa tanto la indemnización como la estabilidad laboral. Exacto, Entonces, sino seguir trabajando. esa es la principal causa. Ok, entendido. Hay otra pregunta de Dior Chiari, es ¿por qué este decreto no aplica en la minera Panamá? Ok, estamos hablando de ¿cuál decreto? Sé que el principal es el 81, pero me imagino que la pregunta debe... Sí, ok. No tiene que ver con ninguno de los dos decretos, o sea, ni con el 71 ni con el 78, pero entiendo que se refiere al decreto que suspendió las actividades de una serie de actividades económicas. Exacto. Y se hizo una excepción específica para Minera Panamá. Ah, okay. Nosotros, al igual, o sea, se supone que el decreto suspende las actividades y solamente deja funcionando a las actividades esenciales o de servicios esenciales o de productos esenciales, la producción necesaria para continuar, digamos, garantizar la salud y la vida de las personas, la producción agropecuaria, la actividad portuaria que necesitan de toda la logística, las actividades de transporte, fueron las únicas actividades que, digamos, o las de salud, que se mantienen funcionando porque se requieren para poder mantener la vida de las personas. Minera Panamá no entra en esa categoría, no es una actividad esencial. Los sindicatos, bueno, el sindicato afiliado a nosotros, el STM, exigió desde un principio, porque además la empresa no reúne las condiciones sanitarias ni de aislamiento que se requiere para el COVID. Sin embargo, el sindicato fue excluido de las conversaciones con la empresa, incluso el Ministerio de Trabajo. Estas negociaciones se llevaron solamente entre el Ministerio de Salud y la empresa minera y un sindicato controlado por la empresa minera. Entonces, eso ha hecho de que alargaron demasiado el proceso. Cuando finalmente fue evidente que tenían que obligar a la empresa a suspender operaciones, ya teníamos un caso, más de 300 trabajadores afectados o con sospechas de estar contagiados, y eso generó pues toda la situación. Ahora tenemos 2 fallecidos, la gente contagiada, se está contagiando incluso dentro de la cuarentena en los hoteles, otros están en campamentos, es un completo desastre. Pero no hay ninguna justificación, digamos, ni sanitaria, ni económica, ni de salud pública que justificara que esta empresa se mantuviera operando durante estos periodos en que otras empresas, todavía un poco más esenciales, fueron cerradas por órdenes del gobierno. Ok, entendido. Bueno, con respecto al tema de la ley de teletrabajo, aquí hay una compañera que menciona que la ley establecía que la empresa tenía que cubrir internet y equipos, aunque no se haya reglamentado o a menos que el empleado los tuviera ya. Pero a ver, hay muchas leyes que dicen muchas cosas. Si no hay algo escrito de cómo se debe proceder, creo que de nada sirve, ¿no? Sí, la ley habla con claridad y esa ley tendría que cumplirse tal y cual como está, ¿no? En el sentido de que, de hecho, la empresa tendría que aumentar el ancho de la banda para poder realizar el teletrabajo, debe dar los equipos, debe garantizar que el trabajador o la trabajadora tenga las condiciones que se requieren para un trabajo en condiciones saludables, la silla o, por ejemplo, que vaya a utilizar sea ergonómica,
hay una serie de condiciones que tendrían que haberse establecido, pero que fueron críticas del sector sindical y en ese momento que surgió la ley nosotros nos opusimos a varios aspectos de la ley y lo que nos respondieron desde Presidencia y desde el Ministerio de Trabajo fue, eso lo vamos a resolver en el reglamento y vamos a convocar a los sectores empresariales y trabajadores para reglamentar la ley, pero eso fue en marzo y en marzo se cerró todo y tuvieron que aplicar la ley sin la reglamentación, pero aún así, como dice la pregunta, en efecto, aunque no esté reglamentada, la empresa está obligada a darle a internet, a incluso asumir algunos gastos. Ahora bien, volvemos al mismo punto. En algunos aspectos señala la ley que las condiciones de trabajo las negociaría el empresario con el trabajador. Lógicamente una relación desigual donde no existen organizaciones sindicales. Ok. Aquí hay otra pregunta que no solamente he visto aquí, he visto que la han hecho mucho en redes y no entiendo por qué la hacen, pero yo creo que es mejor hacerla para salir de eso. Y es que, por lo menos para los sindicatos, les están preguntando que por qué no utilizan el fondo de huelga para ayudar a sus adscritos. Entonces, aquí el comentario va como explicar la importancia del fondo de huelga en los sindicatos y yo agregaría si eso siquiera tiene que entrar en discusión. Ahí más abajo un compañero le respondió, pero me gustaría que usted desde su experiencia Sí. lo explicara, por favor. Sí, miren, contrario a lo que se cree, no todos los sindicatos tienen una cotización, digamos, tan elevada. Hay algunos sindicatos que, por ejemplo, su cuota no pasa de $4 al mes, tienen pocos afiliados, pero muy pocos tienen también el fondo de huelga, a pesar de que los estatutos dicen que tiene que mantener un fondo de huelga, espérese un momentito, no todos tienen el acceso. Ahora bien, hay una organización sindical muy famosa en el país que sí tiene una cotización especial para el fondo de huelga. La mayoría de las organizaciones sindicales en este país no tiene, lo máximo que cobra en cotización es el 1% del salario del trabajador, del salario base. Hay otras organizaciones que cotizan a el 1% del salario general, o sea, el total del trabajador y por el salario bruto, y eso puede significar un mayor o menor grado. Ahora, el fondo de huelga en teoría debe ser para cubrir con los subsidios a los trabajadores cuando están en huelga. Quienes pudieran exigir la utilización del fondo de huelga como un fondo de emergencia, solamente pueden ser las personas que cotizan en esa organización sindical. O sea, que eso no está a discusión ni a debate Yo, público de no, nadie. no, sí, exacto, porque, digamos, es como si yo le dijera a Cable and Wireless, ¿por qué usted no paga a sus accionistas esto? O sea, porque realmente los dueños, en este caso de la empresa, son sus accionistas. Del mismo modo, los dueños del fondo de huelga son los trabajadores afiliados al sindicato, son los que le pueden decir al sindicato, mira, esto, ¿cuánto tienen en el fondo de huelga? Y repártelo entre los que estamos aquí, digamos, ¿no? Pero eso tiene su mecanismo de funcionamiento y a quienes ellos rinden cuenta es a sus propios afiliados. Si los afiliados demandan la utilización de ese recurso, los sindicatos tendrían que responder efectivamente y obedecer lo que diga la Asamblea General, con las estructuras que tenga cada organización sindical. Pero bueno, aquí somos muchas organizaciones sindicales con criterios diferentes, con cotizaciones diferentes, con puntos de vista diferentes y con mecanismos democráticos de participación diferentes. No todos tienen la misma estructura de funcionamiento, algunos más democráticos, otros menos democráticos, pero bueno, ya eso es una diversidad entre las organizaciones sindicales. Ok, antes de terminar esta sección, porque viene la compañera Deika, hay 5 preguntas. Ay Dios. Ajá. ¿Qué pasa si ya no está? Espera, a ver, ¿qué pasa? Ajá. ¿Una empresa puede suspender trabajadores sin haber cerrado operaciones? La empresa, mire, ya estaríamos hablando del decreto 78, 81, perdón, que es el que va a tratar de ICA. Yo preferiría que si se refiere a ese decreto, a la suspensión de los contratos de trabajo, que lo veamos después que DEICA ha intervenido para que explique el decreto 81, para no adelantarme a... Perfecto. Aquí hay otra pregunta, que si puede una colaboradora ser suspendida si está dentro del fuero maternal.
Si ella está ya dentro, fuera dentro del foro marginal, ella durante eso puede ser suspendida. Bueno, habría que ver, hay un otro elemento, el elemento de lo que es el reglamento interno, pero el fuero maternal lo que impide es el despido. Es algo mejor criterio, lo que impide es que el trabajador o la trabajadora sea despedida del trabajo. Pues ese es lo que aplica el fuero, protege sobre todo del despido. Y no es que la persona no pueda ser despedida, hay que tener en cuenta de que lo que cambia en el fuero es el procedimiento. Un empleador puede despedir a un trabajador de manera directa porque considera que tiene una causal y ese es un procedimiento. Si el trabajador tiene fuero o la trabajadora tiene fuero, tiene que solicitar la autorización del despido ante un juez para poder que se determine entonces que esa persona ha cometido una falta que amerita la autorización de despido. Si ese procedimiento no se da, entonces la persona no puede ser despedida. Pero si la persona comete una falta y el empleador le abre un proceso y el juez determina que en efecto la persona incumplió, puede autorizar el despido y aunque tenga fuero, es despedida. Listo. Y una pregunta también ahí para finalizar, ¿qué pasa con los trabajadores sin contrato y sin seguro? Eso justamente era lo que quería señalar. Del 44% de los trabajadores que mencionaste en economía informal, muchos de esos trabajadores estaban laborando en empresas formales. O sea, trabajadores informales dentro de empresas formales. Esa es una parte de las anomalías del capitalismo actual. Y a tal punto ha llegado este descaro que algunas de esas empresas trabajan o brindan servicio a el Estado. O sea, son trabajadoras que brindan servicio al Estado y no pagan la seguridad social. Y también existen empresas, o sea, han determinado en algunos momentos, quizás en este momento ya se hayan corregido, pero en este momento, anteriormente se detectó empresas con trabajadores no registrados que le brindaban servicio a la Caja de Seguro Social. O sea, para encontrar la magnitud de la ironía en este tema laboral. Los trabajadores que no tienen contrato o los trabajadores que están en economía informal en este contexto han quedado completamente desamparados. No tienen ningún mecanismo de protección ni nada que les permita asegurar su retorno a la vida laboral. Eso es lo que se conoce como contrato por servicios profesionales. Sí, en algunos casos se disfrazan, eso es un disfraz de servicios profesionales. Pero en otros casos ni siquiera, simple y sencillamente no se hacen contrato o se hacen contrato verbal o eso es lo que se llama un trabajo precario, un trabajo completamente inestable y que está subregistrado. Es muy difícil determinarlo por el subregistro que da, no hay manera de identificarlo. Y esas personas están con... Mire, por ejemplo, para poner un ejemplo concreto sobre esto, las trabajadoras sexuales son una gran cantidad de trabajadoras que no tienen contratos de trabajo. Pueden trabajar en bares, principalmente las que trabajan en bares, trabajan dentro de una empresa formal, porque ese bar es formal, pero ella no tiene una relación laboral reconocida, a pesar de que si le aplicamos todos los criterios para determinar una relación laboral, tiene una relación laboral. Lógicamente la mayoría son inmigrantes, no se atreven a reclamar y todo lo demás, el estereotipo y todo lo demás, pero son un ejemplo claro de que puede haber trabajadores o trabajadores informales dentro de empresas formales. De hecho, yo me acuerdo una vuelta que yo estaba por un bar por Caledonia y parece que venía la alcaldía, era a revisar algo de un permiso, pero las muchachas que eran el 70-80% de las que estaban atendiendo salieron por una puerta detrás corriendo despavoridas y es que eran extranjeras sin permiso de trabajo, ¿no? Y ahí está el otro tema, ¿no? Estuvo este gran rubro de personas extranjeros que han estado aquí trabajando y que también han quedado desamparados y están los casos estos de personas que le están diciendo que tú no tienes cédula, no te voy a dar bono. Exactamente. Y eso también es algo que está fuera de todas las estadísticas que yo mencioné en un principio, en la introducción, que agravan más el asunto, ¿no? Claro, porque en este contexto del COVID, por ejemplo, hay una condición. El COVID sanitariamente nos puede infectar a todos independientemente de la clase social, pero social y económicamente nos afecta diferente, porque no es lo mismo pasar una cuarentena
en un lugar con aire acondicionado, con un espacio amplio, que Exacto. pasarlo en un cuarto, en una multi, con calor, con mucha gente, con hacinamiento, o sea, no es lo mismo. Ujú. Entonces, si un trabajador o una persona inmigrante, por ejemplo, no tiene ninguna protección del Estado, tiene que salir a ver qué hace. Exacto. Entonces eso lo que hace es contraproducente a cualquier esfuerzo que se haga para contener el virus. Entonces aquí la solidaridad tiene que ser obligatoria, no porque tú no eres panameño, entonces no tienes derecho, pero es que el no tener derecho a esa persona puede significar que el virus siga propagándose y no los panameños tampoco podamos entonces salir a hacer nuestras actividades económicas con normalidad. Excelente. Bueno, vamos a hacer una pausa contigo para pasar con Deika y abordar rápido Perfecto. el decreto 81. Ella nos va a dar sus valoraciones y más que todo sus conclusiones propositivas. Y nuevamente vamos a regresar con el compañero Gil al final para que él también nos hable de estas propuestas una vez hayamos terminado la discusión de estos tres decretos. Como vieron ya en estos dos decretos que ha abordado el compañero Eduardo Gil, ha hablado el tema sobre las suspensiones laborales, el tema de los adelantos de las vacaciones y nada, sería un llamado a todas y todos nosotros de nuevamente repasar de si estamos en alguna situación como esa, ver en qué nos podemos acoger, entendiendo que, bueno, posiblemente se pueda hacer la denuncia, no vaya a haber una respuesta, pero que igual importa que sepamos que hay un acogimiento detrás de estos decretos y que hay una responsabilidad por parte de los empleadores para que estas cosas se cumplan, ¿no? Y creo que también lo más importante, digamos, la imperante necesidad de que después de esto también se pueda ver la organización sindical de una forma distinta, y que podamos combatir toda esta satanización que ha habido por parte de muchos lados, de los medios, de programas que ven con malos ojos la organización, que al final simplemente reconocernos entre empleados de que tenemos una necesidad y no dejarnos someter de los empleadores, porque yo voy a ser honesta, en mi trabajo nos sometieron y ahí no hay ningún tipo de organización y tuvimos que aguantarnos lo que nos dijeron, y así he visto muchos comentarios aquí y también otras preguntas que recibí que creo que una compañía, que ya creo que más o menos le resolvimos, de que el empleado dijo, mira, te suspendo, coge, no te voy a pagar tu quincena, chao, adiós, eso fue todo. Y nada, Eduardo, muchas gracias, venimos en unos 15, 20 minutos, seguramente voy a tener que hacer otro live porque ya estamos casi la hora, pero bueno, gracias y voy a meter a la compañera Deika. Nos vemos ahorita. Vale. Ajá, y aquí yo como, ajá, ya salió. Y ahora aquí yo cómo hago. Ajá, aquí está Deika. Y bueno, estamos esperándola. Muy buenas preguntas, compañeros. Hola, Deika, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas Estoy, noches. estoy entrenándolo usted contigo y con Eduardo porque yo lo tengo pegado en la lengua, entonces es la cosa de respeto. eh, Sí, no me digan usted, por favor. sí, sí, está bien, está bien, está bien. Ay, eso siempre es un conflicto para mí porque mi mamá era siempre como que, usted, respeto, no sé qué. Pero bueno, sí, Entiendo nada. ese chip. Sí, ya pudimos escuchar lo de la intervención del compañero Eduardo que abordó magistralmente los dos primeros decretos que antecedieron el 81, que definitivamente fue el que dijo, bueno, se reglamenta y pueden suspender contratos si se ven afectados directamente por la pandemia. Y nuevamente para traer lo que había dado en la introducción, de que me acuerdo esto, que la suspensión de trabajo se da como una reglamentación para que las empresas afectadas por el COVID se acojan a esto, ¿no? Y a mí me causa un poquito digamos, bulla porque el gobierno dice que fue 1.3 millones de personas que se han visto directamente afectadas, pero ese número a mí no me hace sentido con los 778,000 trabajadores que están en esos rubros específicos que se han visto detenidos por el tema de la pandemia, sin considerar a los desempleados, a los y las ninis. Entonces, no me hace sentido ese número verdaderamente. Y nada, así como el compañero Eduardo, si nos puede introducir lo que fue definitivamente la suspensión de los contratos a través del decreto ejecutivo 81 y de lo que usted me mencionó hoy, que se ha prorrogado esta suspensión con un nuevo decreto que es
95, 95. 95 95 del 21 de abril. que se publicó hoy. Así que sí, si nos podemos. Así es. Bueno, ante todo, gracias. Para mí es un honor. Ya sabes, como te dije en la mañana, en la tarde de hoy, estoy experimentando una nueva experiencia con estos Instagram. Y bueno, la verdad que, sí, como te dije, estaba cholita. Pero bueno, lo que acaba de expresar Eduardo, quiero decirte que su brillante explicación me encantó. Me encantó porque son mucha temática real, lo que están viviendo las personas. También quiero expresar de esta manera, no me estoy ganando ningún tipo de prebenda, pero me quito el sombrero con Eduardo, porque me gusta que ha trabajado muchísimo en este periodo, se ha fajado con muchos temas, porque hay mucha incertidumbre, muchos vacíos, y la verdad es que el día a día es complicado, y las personas que se atreven a hablar hay que valorarlas más. Digo, después de esto vamos a ver diferentes a los sindicatos de manera general, porque nos han dejado muy solos, me incluyo como profesional y como persona. Y comenzaría diciéndote ese tema. También que es importante en ambos decretos, en los decretos que planteó Eduardo y el que voy a plantear yo, desde el 13 de marzo se aprobó unas resoluciones que suspendían términos judiciales o términos administrativos. Eso es vital. Es vital para nuestras consideraciones porque todos los procesos tienen unos plazos. Tú presentas la demanda, notificas la demanda y se van avanzando según los términos. Eso desde el 13 de marzo se suspende. Es decir, tú te quedas sin herramientas para iniciar cualquier reclamación, cualquier solicitud, para poder enfrentar situaciones. Entonces te va dejando un poquito sin manos. También yo entiendo, y esto lo tenemos que ver todos y todas desde la perspectiva de que nadie ha vivido previamente una situación como esta. Y lo que se ha dado, o lo que ha venido surgiendo, ha sido un poco respuestas a las situaciones. Y las personas que tienen voz han podido mediar y mitigar la situación. Uno de los temas que estás planteando, yo recibí el 17 de abril un cuadro con la cantidad de empresas que han solicitado suspensiones de contratos, y al 17 de abril son 3.204 empresas, de las cuales al 17 de abril hay 63.144 personas en suspensión de contratos, de los cuales 38.750 son hombres y 24.394 son femeninos. Ya luego se van desglosando por área, por provincia. Obviamente Panamá tiene la mayor cantidad de empresas atendidas y la mayor cantidad de trabajadores, y Darién la menor cantidad. En una reunión que se sostuvo el día de ayer con la ministra de Conato, la ministra y bueno, los asesores comentaron que ya a la actualidad hay 68.000 personas con 68.000 personas con contratos de relaciones suspendidas, y que ya esta cifra puede aumentar. Entonces veamos la importancia del decreto que vamos a señalar. Entonces comienzo inmediatamente. Desde autorizo que si me pongo muy técnica me interrumpan y me digan esto, ¿qué les estoy diciendo? Porque uno puede correr esos riesgos. El decreto 81 se emite el 20 de marzo. ¿Qué busca regular el decreto 81? Busca regular el artículo 199, numeral 8 del Código de Trabajo. El Código de Trabajo, desde que se aprobó en 1972 y sus modificaciones, incluyen la posibilidad de suspender las relaciones de trabajo. Y hay diferentes maneras de suspenderlo. Hasta la licencia de maternidad, hasta los arrestos, muchas situaciones se pudieran dar en las cuales uno puede suspender la relación de trabajo. Esto implica la no obligación de brindar un servicio y la no obligación de recibir un salario. Pero se mantiene la relación de trabajo, no termina, se mantienen los otros derechos de antigüedad y se van generando. Eso ya existía. ¿Qué hace el gobierno en estas condiciones? En función de las facultades reglamentarias de leyes, reglamenta el numeral 8 del 199, que literalmente lo que hace es que señala que cuando se dan situaciones de fuerza mayor o casos fortuitos, cuando tengan como consecuencia necesaria, inmediata y directa
la paralización temporal de las actividades de la empresa, del establecimiento u obra del empleador por un periodo mínimo de 1 semana. En esta causa de suspensión surtirá efecto desde la fecha en que se produjo el hecho que lo constituye, conforme a la norma, salvo que los casos en que pesa la paralización de las actividades, la prestación del servicio resultase necesaria por razones de cuidado, mantenimiento, a fin de evitar graves perjuicios económicos a la empresa. Esta es nuestra referencia del decreto. Se toma este artículo del decreto y se regula fuerza mayor o casos fortuitos. Fuerza mayor son aquellas acciones del hombre que no pueden ser evitadas, que son inevitables. Y casos fortuitos son las acciones de la naturaleza que no pueden ser evitadas. En el decreto 81 comienzan a decir que estas son razones, el COVID-19 es una razón que puede aplicar para fuerza mayor y casos fortuitos. Y recordemos que el decreto 81 surge después que se ordenan hasta toques de queda, cierres de empresas, los cuales ya estaban ordenadas cerrarlas. Entonces, lo que viene a reglamentar a aquellas empresas que por decisión del Ministerio de Salud, por dirección de alguna otra autoridad distinta al Ministerio de Salud, o por decisión individual o unilateral de la empresa, decidan cerrar. Entonces, ¿qué pasa con esos trabajadores? Resultaba ser que en ese momento, 20 de marzo, me parece muy poco tiempo, pero hace un mundo, muchas de las empresas cerraban y la gente no volvía a su trabajo y no sabían qué estaba pasando o qué podía pasar. Entonces se intentó, la búsqueda de este decreto en su momento es intentar decirle al empleador, oye, tú tienes que hacer algo formal al menos al momento de suspender. Es verdad, no puedes abrir tu empresa, no puedes ir a operar porque hay una situación de salud pública que tienes que enfrentar, pero al menos tienes que comunicarle al Ministerio de Trabajo. Hola, disculpen, es que esto nada más demora 1 hora. Aquí está Deika, vamos a agregarla para que se conecte. Tiene que haber una nueva actualización donde extiendan esta vaina por 2 horas porque, hola, nada, estoy diciendo como que Instagram tiene que hacer una actualización para que extienda el tiempo en que pueda haber live. Esto es boicot. Sí, sí, nada más tiene 1 hora, entonces nos quedamos cortos. La vez pasada fue así. Había mucho y nos tuvimos que ir media hora más. Nada, vamos a esperar que entren un poco más las personas. Es la misma cantidad que tenía Eduardo, si no, no hablo. Bueno, vamos a ver si se puede pasar. No, ahora estoy pensando que debió haber sido un solo, como separarlo, pero no sé, hablar de los sindicatos, no sé, una cosa así aparte, no sé. Yo creo que porque, sí. Porque hay mucha tela que hay experiencias enriquecedoras, la verdad. Si tengo ojeras es porque he tenido varias experiencias con sindicatos que se están dando y la verdad es que es impresionante cómo la reacción en situaciones como esta de crisis no necesariamente saca lo mejor de las personas. Y sí, por parte de los empleadores, dice. Sí, hay de todo, pero por parte de los empleadores definitivamente hay que considerar que hay que replantearse muchos valores personales y humanos. De verdad que sí. Eso también es otro tema de live. Ay, como me decía un compañero, la hiperindividualización de las relaciones sociales, hasta dónde nos han llevado, ¿no? Pero bueno, regresamos con lo que estaba explicando del decreto 81. Sí, puedes seguir. Perfecto. Entonces, como habíamos planteado, surge de esta necesidad. Y este decreto entonces se plantea para regular esta norma que ya existe. Y lo primero que plantea este decreto es que va a regular casos fortuitos de fuerza mayor. Recordar que el artículo 199 te plantea otras condiciones para solicitar y hasta establece la incapacidad económica, y ese es el numeral 9. Y esa es otra actividad. Aquí estamos en fuerza mayor y casos fortuitos. En este momento quizás suene algo insignificante, pero tiene sus implicaciones legales muy, muy interesantes. Bueno, en cuanto al decreto en sí, vamos viendo cómo lo que plantea es que se ordena el cierre de empresa, se puede solicitar la autorización para no trabajar y para no pagar, se suspende también la obligación de pagar cuotas de seguro social, es decir, la planilla del seguro social se suspende. Y va acompañado también con otras medidas que dictó el Seguro Social, en donde le daba la vigencia a las fichas de Seguro Social, si no me equivoco, por 90 días, para que las personas pudieran tener acceso a la atención y a los medicamentos.
Lo que plantea el decreto, su artículo 2, es que no implica terminación de la relación de trabajo. Esto es importante porque parecen cosas como muy obvias, pero hay personas que dicen, me suspendieron casi como me terminaron, me mandaron para la casa. Y si es cierto, muchos trabajadores han ido para la casa sin salario, sin ningún tipo de documento siquiera que acredite que se está yendo para la casa a través de este mecanismo, y esto lo vamos a conversar ahora. Las empresas que cierran como consecuencia de la obligación que les estableció el gobierno pueden acogerse a este decreto, esas y sus subcontratistas. Eso también lo permite el decreto en su momento. El decreto te establece digamos, los requisitos que tienes que presentarle a la autoridad para solicitar la suspensión del contrato, pero básicamente son la planilla de Seguro Social, el aviso de operación, el listado de trabajadores, que en principio lo pidieron en formato PDF, pero que en este momento lo están pidiendo en formato Excel para llevar de una manera más fácil la información de los trabajadores. Más adelante vamos a ver por qué. Además de una prueba idónea de por qué se cierra, de la afectación económica. Pero lo que es cierto es que el Ministerio ha señalado que la prueba idónea es el propio decreto que ordena el cierre de las empresas. Ya esa es una prueba idónea. También hay empresas que no han cerrado del todo porque tienen la posibilidad de seguir operando, pero como las personas no pueden salir a la calle, no pueden ir a los negocios, de igual manera han tenido que cerrar a pesar de que puedan abrir sus negocios. Estas empresas han podido cerrar, y eso lo vamos a ver, a pesar de que el decreto no lo dice, pueden hacer solicitudes de suspensión total o parcial. También recordemos que, conforme lo que dijo Eduardo, hay muchas empresas que tuvieron que haber mandado primero de vacaciones a sus trabajadores. Y hay trabajadores que primero se fueron de vacaciones. Luego, al regresar de sus vacaciones, pudieran haber entrado, digamos, en el grupo siguiente que la empresa ha solicitado suspensiones de las relaciones de trabajo. Es decir, que puede ser con total la suspensión, parcial, y también se pudiese dar de repente por ciclos de trabajadores, se puedan ir solicitando las autorizaciones. Ok. Los empleados se podían acoger, que una vez se declaraba la cuarentena, por ejemplo, ellos podían acogerse primero a las vacaciones. Así es. Deberían, o sea, como dijo el decreto 78. Ok. Eso es lo que decía el decreto. En ese momento no había decreto de suspensión, y lo que hicieron muchas empresas fue ordenar mandar a sus trabajadores de vacaciones vencidas o hasta adelantadas. Ok. Que muchas empresas luego llamaron a sus trabajadores y le dijeron, ya no estás de vacaciones, ahora te suspendí. Eso es totalmente ilegal. Si tú estás de vacaciones o de licencia por alguna razón, no te pueden revocar ese derecho para incluirte como suspensión. Eso también es un tema como que hay que plantear, porque a muchas personas les está pasando, es lo que te decía de las situaciones que se pueden estar dando en el día a día. Entonces ya viene la parte, digamos, más de procedimiento del decreto. El decreto habla en su artículo 6 que el Ministerio de Trabajo debe notificar la solicitud de suspensión al sindicato o a la representación de los trabajadores en la empresa, conforme lo establece el artículo 201 del Código de Trabajo, que establece claramente que es obligación, cuando se dan solicitudes de suspensiones por fuerza mayor o casos fortuitos, notificar a los trabajadores de esta situación. No obstante, recordemos que estamos dentro del marco de las suspensiones de término, que habíamos hablado de la resolución 134, que ya se había emitido del Ministerio de Trabajo. Es decir, que esta situación de notificación o no, más adelante señala que la no notificación dentro del término, porque vamos a ver que más adelante van a hablar de un término de 3 días, dentro de ese término tampoco anulaba la solicitud. Entonces, lo que da como resultado que muchas solicitudes de autorización de suspensión de contratos se hayan presentado sin que los trabajadores ni siquiera se hayan enterado que se les ha presentado la solicitud de suspensión. Y como el ministerio, ya me estoy metiendo un poco más adelante en lo que le iba a decir, ni siquiera ha podido contestar por un tema técnico, tecnológico, imagínense la cantidad de solicitudes de suspensión que están recibiendo, es algo que definitivamente no han podido manejar. Ni siquiera tienen una constancia de recepción, no le entregan a los trabajadores la solicitud de suspensión, no les comunican formalmente. Eso no anula
ni hace inválido la solicitud de suspensión conforme lo establece el artículo 81. 81 porque 81 horas y anteriormente el compañero Eduardo había mencionado que podía haber un acuerdo o eso nada más era con la reducción de horas. Reducción de jornada. La reducción Okay. de jornada, ahí sí se requiere que ambas partes estén de acuerdo. Listo. Pero en esta acá no hay una responsabilidad, ellos lo pueden hacer. Es discrecional de la empresa, ni te enteras, puede ser que sean situaciones. La recomendación en un principio que se planteaba de parte de algunos colegas y de mi parte era que se le llegara un correo al Ministerio de Trabajo diciendo, si les llega una solicitud de suspensión de parte de esta empresa, por favor comuníquenlas porque nosotros tenemos que decir que en efecto sí están trabajando, en efecto no tienen esas debilidades financieras, no tienen por qué entrar en suspensiones. Pero a nivel de la práctica, a nivel del hecho concreto, era muy complicado que al recibir una solicitud, que muchas veces, ojo, que lo están mandando después de las 4 de la tarde las solicitudes, y que esas solicitudes ya ahora se ha emitido una directriz de parte del Ministerio de que se considere que lo que se ha enviado después de las 4 de la tarde se considere que se ha presentado al día siguiente, porque hasta ese tipo de situaciones se han podido ver. Aquí hay una pregunta de Ivette, solamente para hacerle y para reforzar. ¿Es necesario que el empleador y el trabajador firmen la suspensión o su comunicación unilateral por parte del empleador al trabajador es suficiente? Mira, solamente el representante legal de la empresa es el único que tiene que firmar una solicitud escaneada y mandarla al Ministerio de Trabajo. No es necesario que el trabajador la firme. Ni siquiera se requiere la presentación a través de apoderado legal, o sea, a través de abogado. El único que afirma que ahí lleva algún tipo de peso y se requiere es el del representante legal. Aquí hay otra pregunta, es ¿qué sanciones hay si las empresas incumplen la suspensión? Me imagino que no te suspenden, te despiden. ¿Cómo quedaría eso en ese aspecto? Bueno, el decreto no me establece sanciones de incumplimiento. Lo que me establece es que si no solicito la suspensión, te tengo que pagar los salarios hasta que se te autorice la suspensión. Es decir, si a ti te mandaron para tu casa el 16 de marzo y esta empresa no solicitó la suspensión del contrato, hasta el día de hoy, 21 de abril, te tienes que pagar tu salario y tuvo que haber declarado ante la planilla del Seguro Social y tuvo que haberte pagado tu 13º mes completo. O sea, no existe un derecho de parte de la empresa a no pagarte al salario. Lo que sí es cierto es que todos estos reclamos se tienen que hacer formalmente después de la crisis, pero hay un decreto que si no me equivoco es como el 87 que me establece una plataforma tecnológica en la cual los sindicatos y los trabajadores pueden presentar sus quejas y reclamaciones y está funcionando el Departamento de Inspección Laboral. Es decir, este departamento que ha llegado y cerrado empresas, ha llegado a cerrar call centers y está dándole seguimiento, si bien es cierto, no inicia un proceso, sí te puede generar una prueba, un acta, un informe que te sirva o que te ayude después a reclamar. Para terminar el decreto, porque tú sabes que estos decretos tampoco son tan grandes, son bastante escuetos, ya luego establece el procedimiento. El procedimiento me dice que debe ser conforme lo establece el artículo 202 y 203. Pero también me dice que la notificación es por procesos electrónicos. En el Código de Trabajo del 72 me hablaba que la notificación tenía que ser personal, telégrafo y demás. Acá te dice que yo te notifico la autorización o el rechazo por correo electrónico. Y a muchas empresas les ha llegado, sobre todo el rechazo, creo que hasta hace como 2 semanas eran 100 empresas que le han rechazado la suspensión. Las suspensiones a través de correos electrónicos. Pero ¿qué significa eso que les rechazaron las suspensiones? No se las permite, realmente lo que dice es que lo consideran improcedente. Lo justifican en que hay algunas empresas que siguen trabajando o que pueden seguir trabajando y que no se justifica que se solicite una suspensión de relaciones de trabajo. Lo que pasa también, y es cierto, es que la mayoría de las empresas que han solicitado sus suspensiones del contrato, les ha pasado lo que dice más adelante, que el decreto me establece un silencio administrativo positivo, que si pasan 3 días hábiles y no se contesta o no se dice nada por parte del ministerio, se entiende que han sido autorizadas
las suspensiones. Es lo que en la mayor mayoría de los casos se está dando. Entonces, pero sí se han dado situaciones muy específicas de empresas que de repente son muy estratégicas a las cuales les han rechazado las solicitudes. También dice el decreto, importante, que los salarios de los trabajadores de las empresas que hayan cerrado en forma distinta a las disposiciones, lo que te acababa de decir, que no tienen la autorización, tienen que ser pagados en totalidad por el empleador. Habla una referencia a un párrafo que yo quisiera que me explicaran porque yo no lo entiendo. Hay cosas que también uno busca entender, que habla que estas empresas podrán solicitar los beneficios económicos dictados por el gobierno nacional producto del estado de emergencia, transcurrido un mes desde la notificación de la autorización de suspensión. No estamos hablando del bono solidario, estamos hablando de las empresas que han solicitado la suspensión, que pueden solicitar beneficios económicos. No se aclara cuáles son los beneficios económicos. No, ok. Y también habla entonces que al terminar la declaratoria de emergencia nacional, se tienen que reintegrar los trabajadores a sus puestos de trabajo, conforme lo establece el artículo 205 del Código de Trabajo, que también dice lo mismo, que dice que se tienen que reintegrar salvo que puedan justificarse una asistencia y ofrezcan reintegrarse una vez desaparezca el impedimento, de repente una situación X que no les permitan llegar. Si no reintegran a los trabajadores, las empresas, después que se termina la emergencia, se considera despido verbal e injustificado. Y ese impedimento de parte del empleador del retorno del trabajador a su puesto de trabajo al día siguiente. ¿Qué quiere decir eso? Que obviamente lo que dijo Eduardo, que las empresas tienen unas potestades de pagar la estabilidad, pero sí te tienen que pagar tu indemnización, si tienes menos de 2 años, tu preaviso, y si tienes más de 2 años, deben justificar el despido, y si no, te tienen que pagar hasta 3 meses de salario caído, y si pides reintegro, deben pagar un 25% adicional del recargo de indemnización. Yo tengo una pregunta, porque usted mencionó el tema de que porque me estoy imaginando este escenario, entendiendo que hay no la fortaleza de nuestras instituciones públicas. ¿Cómo el empleado puede cerciorarse? Porque, a ver, la empresa puede decirte, te suspendo, pero si el empleado le dicen, bueno, te suspendí, pero si ahí en Mitradel te dicen, no puedes suspender, o sea, ¿cómo el empleado se cerciora de que, o sea, dónde puede buscar que eso no se aprobó y que de hecho todo ese tiempo que haya trabajado o no se le tiene que pagar? O sea, ¿eso cómo se verifica? Bueno, eso es un reto. Y a mí me consta que en una de las reuniones con el ministerio, los sindicatos le han solicitado que, entendiendo sus limitaciones en este momento tecnológicos y demás, que les entreguen el listado de personas que están incluidas en las suspensiones de contrato. O sea, eso se les ha pedido. Porque sí, hay muchas personas que no saben, y las empresas verbalmente le han dicho, mira, fírmame este documento porque ya yo te suspendí la relación de trabajo y mejor, en lugar de esa suspensión, mejor me firmas este documento en blanco para tratar de salvaguardar tu puesto de trabajo. Entonces, sí hay mucho aprovechamiento de la falta de información. Yo lo que haría en ese caso es que enviaría a la plataforma de reclamos y quejas del Ministerio de Trabajo esa queja señalando de que la empresa no está cumpliendo con las formalidades y que se inicie una inspección y que, bueno, definitivamente en el transcurso del procedimiento que se desarrolle, el Ministerio de Trabajo tiene que dar una respuesta. De todas maneras, hay que tener mucha malicia de parte del trabajador con las empresas. No solamente es que te manden para la casa, sino que te entreguen un documento, al menos una carta que indiquen que tú te estás yendo o por vacaciones, o por suspensión, o por una razón válida. Pero al menos tú tengas una razón por la cual estar en tu casa. Porque también este documento o esta formalidad es lo que te va a ayudar a saber cuándo tienes que regresar. Porque entonces no sabes cuándo. Si en verdad está la suspensión. Resulta ser que es un abandono de trabajo, una asistencia, no un abandono, una inasistencia. Y lo último que me faltó, que no me tiene el decreto, pero que ahí está, pero que es todo un misterio por resolver, es el tema de que estos trabajadores que se les suspende la relación de trabajo están incluidos entonces en el listado para acogerse al bono solidario. Sé que me van a preguntar cómo se hace, yo todavía estoy en ese análisis, sé que hay que entrar a una página, hay que darle seguimiento, pero realmente no me queda claro cómo a estas personas le va a llegar el bono solidario.
Exacto. Aquí hay una pregunta que tengo, es si la empresa, que ya mencionaba, pero solamente para responderla taxativamente, si la empresa no me envía formalmente un documento de que estoy suspendida, ¿cómo sé que envió esa solicitud? ¿Cómo sé que ellos enviaron esa solicitud de suspensión arbitral? Bueno, si más o Hay, menos fue la que... hay muchos trabajadores, y hemos conversado algunos en búsqueda de tratar de buscar constancias, de mandarle comunicaciones a la empresa, de que les formalicen su situación para varios aspectos. Uno de los primeros aspectos es para entrar en una negociación con la entidad bancaria o con el arrendador o con los acreedores, que como están suspendidos en su relación de trabajo, no pueden hacer frente a sus responsabilidades. Entonces yo creo que esa sería exigirle a la empresa que les establezca su situación y su realidad, y en el caso contrario, decirle, mira, al menos entrégame tú una nota en donde tú me señales que se me suspendió la relación de trabajo. Porque también hay una media verdad, el ministerio no te está enviando muchas veces la resolución, y las empresas no la tienen, pero sí te pueden dar una nota que te ayude en esto. Excelente. Bueno, aquí hay otra pregunta. Dice, ¿es cierto que la empresa tiene que suspender tu contrato mes a mes por un máximo de 4 meses? No. Bueno, ahora vamos a entrar en el decreto 95. Lo que pasa es que el Código de Trabajo te habla primero que la suspensión puede ser de un mes, prorrogable. Y te habla que esta prórroga puede ser máximo hasta de 4 meses. Es el artículo 203 del Código de Trabajo, si no me equivoco. Entonces, hay que hacer un parangón. Pero recordar que cuando hicieron este decreto solamente pensaron que esto se iba a dar, bueno, vamos a pensar que solamente es un mes. Y la prórroga se planteó 30 días prorrogables. Ahora, otro nuevo decreto que señala que se van a prorrogar estas autorizaciones y que no hay que solicitar, simplemente hay que comunicar que se mantienen estas solicitudes de suspensión del contrato, de las relaciones de trabajo, y justificar por qué se dan estas solicitudes. Es decir, seguimos sin trabajar, no podemos abrir, no somos unas excepciones que establecen los decretos de cierres de empresas, por lo cual no podemos brindar ningún tipo de servicio. Y una pregunta, en el caso de que ya te hayan suspendido el contrato un mes, ¿no? Y que nuevamente tienen que revisar que se te suspenda otro mes más, ¿yo puedo acogerme a que me adelanten un mes de vacaciones? Ahí tienes que tener la potestad, la anuencia del empleador. Ya. En caso contrario, no sé, no sería viable, no sería viable. Ok, entendido. Bueno, ha mencionado muchas cosas, bastantes, han hecho bastantes preguntas también. Lo que nosotros... No, no se preocupe, las preguntas están perfectas, están excelentes. Ya quería cuestión de nosotros, vamos a revisar todo esto para ver si podemos hacer algún tipo de documento donde la gente pueda acceder a nuestras redes y yo me voy a encargar, nuestros compañeros vamos a encargar para bajar todas esas respuestas que usted ya ha dado, que usted, ay no, que tú has dado. No, Entonces, usted hábleme de doña, una cosa así. entonces acá vamos a entrar en lo que es el decreto 95. ¿Qué trae este nuevo decreto que salió técnicamente hoy? Sí, salió hoy a las 3, 4 de la tarde, lo recibí yo. No, antes, perdón. Bueno, lo que te dice es que si ya tú tienes autorizaciones de suspensiones, se prorrogan automáticamente. Te la dieron por 30 días, se prorrogan por 30 días más. Para las prórrogas, lo que se habla es que deben presentar por medios electrónicos, porque todas estas solicitudes se realizan por medios electrónicos. El Ministerio lo que pide es que sea en formato PDF, ni siquiera te da mayores exigencias, es bastante fácil la solicitud. Y lo que te habla es que en un término no menor de 5 días hábiles antes de la fecha de terminación de la suspensión, se tiene que mandar un escrito, un memorial que llamamos los abogados, que sustente la necesidad de la prórroga que estamos solicitando de suspensión del contrato. Esto lo puede firmar el representante legal o el apoderado judicial de la empresa, un abogado. Entonces, el Ministerio de Trabajo dice que puede autorizar, negar o solicitar documentación adicional para estas solicitudes de prórroga. Esto en el decreto 81 no se planteó nunca. Simplemente se enviaban estos documentos y tú no podías ni siquiera decirle, mira, es que esa planilla no me queda claro, como una empresa con tanto trabajo, tan grande solamente, o sea, no planteaba ningún tipo de exigencia o condición. Dice, empresa que no presente la solicitud de prórroga,
deberán presentar una nueva solicitud de suspensión de los contratos. Es decir, que hay que estar muy pendiente cuándo se te suspende, cuándo se te la suspensión, que básicamente es cuando tú la presentaste, pasaron los 3 días, al 4 días debe haber sido autorizado, conforme lo que dice el decreto 81, que son 3 días hábiles, si no se dice nada, silencio administrativo es aprobado. Entonces, hay que tomar en cuenta esta situación. A las empresas que se le niegue la solicitud de prórroga de suspensión temporal quedarán obligadas a pagar los salarios, es decir, se pueden negar las solicitudes de prórroga y se entenderán, y las solicitudes autorizadas en virtud del silencio administrativo, esto que les acabo de decir, se entenderán prorrogadas por un mes de manera inmediata. Dice el artículo 8 de este decreto que los trabajadores cuyos efectos del contrato de trabajo hayan sido suspendidos temporalmente podrán consultar su inserción en el Plan Panamá Solidario a través de las plataformas digitales de la Autoridad de la Innovación Gubernamental que existe. También permite este decreto la utilización de vales de alimentación cuyos efectos de los contratos hayan sido temporales. Esto ya es una ley que existe antes, que lo que te permite es darte estos vales que no son salarios y que simplemente sí son un paliativo, pero que no te impactan en el pasivo laboral que tienes como trabajador. Y lo pueden descontar las empresas dice, podrán otorgarle un máximo del 5% de su renta anual dentro del periodo de emergencia, podrán otorgarle hasta un máximo de 5% de su renta anual a sus trabajadores. Básicamente ese es el decreto 95, también son 3 artículos parecidos al decreto 81, son decretos muy escuetos y la verdad es lo que recomiendo, independientemente de este tipo de conversatorios, es que se los lean. La verdad es que no infectan, no generan ningún contagio, leer y entender un poco lo que está pasando. O sea, obviamente hay que leerlo también desde que estas personas hacen estos decretos y obviamente lo hacen sin tener referencias de lo que pueda pasar después. Lo que hay que estar muy pendiente, muy al día y tratar de formalizar lo más que se puedan las relaciones de trabajo. Quiero saludar a todos los que me están saludando, a mi prima, a todo el mundo. Sí. Y bueno, para ir cerrando con el tema de la explicación y una pregunta más que yo tengo aquí que creo que muchas personas se pueden identificar. Esto fue, bueno, digamos, algo que le pasó a alguien y va más o menos así. Antes de la cuarentena, el empleador, antes de que se decretara la cuarentena, el empleador los hizo firmar una adenda de reducción de horas por 2 meses. Ellos, antes de que se decretara, el empleador llegó y dijo, firmen de 48 a 36 horas, ¿no? Por ende se les redució la paga. Se declara la cuarentena, entonces siguieron trabajando dentro de las 36 horas, se declara la cuarentena y siguieron yendo a trabajar a la oficina. Y como no estaba dentro de las excepciones, se quejaron para que los mandaran de teletrabajo y los mandaron de teletrabajo. Justo después, a una X fecha le adelantaron la quincena me imagino el 20, o sea, todo ese tiempo le adelantaron la quincena que le tenían que pagar el 25 y, bueno, les pagaron la quincena y siguieron trabajando, pero la quincena que le tenían que pagar el 10 de abril no se la pagaron, aún así que la trabajaron. No, y no solo eso, pasó eso de que no les pagaron la quincena y al día siguiente lo suspendieron. Obviamente, tengo que resaltar que hay muchas empresas y personas que están haciendo un gran esfuerzo por responderle a sus trabajadores, a pesar de que están. Pero sí hay casos como los que tú me estás comentando, que no son casos individuales, son situaciones que de verdad son un verdadero aprovechamiento de la situación. Yo recomendaría utilizar la plataforma de quejas y reclamos del Ministerio de Trabajo, señalando que ellos deben tener constancia de lo que están laborando. El teletrabajo te da mucha facilidad de acreditarlo. Es decir, a pesar de que yo haya firmado una adenda de reducción de jornada, el artículo 8 del Código de Trabajo me establece que serán nulos aquellos acuerdos, aquellos documentos que se hayan suscrito que vayan en desmejora de las condiciones de trabajo y los derechos de los trabajadores. O sea, yo pude haber firmado una adenda
que me señalaba que había reducción o que hasta había suspensión, porque yo puedo firmar con el empleador una suspensión de manera individual con el empleador, yo la puedo hacer. Pero si esto no es tal, vamos entonces a la primacía de la realidad sobre la realidad sobre la formalidad. Y si tienes manera de probarlo, no lo dudes en reclamar. El tema es, como dijo Eduardo y como tú lo planteaste, es que tenemos mucha debilidad y estamos expuestos, estamos vulnerables por el tema de la falta de posibilidades de presentar solicitudes. Aquí hicieron una pregunta muy interesante que iba a contestar, pero esta me dejó impactada la pregunta, que si son elegibles para el bono que devenguen más de 1.000 o 10.000, no sé qué dice ahí. $1.000. Todos son elegibles, porque dejaste de recibir. Si ganabas 6.000, pero ahora recibes 0, eres elegible para un bono solidario. O sea, no hay ninguna restricción en el decreto que te diga que por el salario que devengabas antes de la suspensión, no tenías derecho. ¿Y qué pasa con la cuota del Seguro Social? En ese periodo de suspensión no se paga cuota. Tampoco se van generando la acumulación de cuotas para la jubilación posterior o para cogerse una licencia de maternidad que exige que sean 9 cuotas. Se van perdiendo. Pero bueno, son situaciones excepcionales. Yo también a veces me pongo a pensar, bueno, si es verdad, no pago cuotas, pero tengo la garantía de la atención médica y la de medicamentos. Bueno, eso al menos es un respiro por 2 meses que están desarrollándose este tipo de normas. Ok, bueno. Se ha ido extenso porque en realidad esos 4 decretos tenían muchísimas cosas. Yo sé que había mencionado anteriormente que íbamos como a regresar con Eduardo para, digamos, hacer un cierre y hablar más de lo propositivo, pero creo que a este punto, como ya se ha extendido tanto, quizás hagamos una segunda parte de esto para hablar más como de la parte propositiva con respecto al tema del derecho de los trabajadores y de las trabajadoras. Entonces, para cerrar, Deika, si nos pudieras dar como tus conclusiones a partir de todas estas experiencias que has tenido trabajando con todos estos empleados, empleadores respecto a la aplicación y mutuo acuerdo de las distintas cosas que hay dentro de estos decretos, ¿qué tú ves que post-crisis se pudiera trabajar para mejorar y estar mejor preparados en un futuro ante situaciones como estas, en temas de opciones, tanto para los empleadores como para los empleados, entendiendo también que hay todo un grueso de pequeños empresarios, pymes, que no tienen estos grandes recursos para, digamos, pagar vacaciones adelantadas, y que también se peca en pensar que, bueno, ellos están bien porque son un negocio, pero no es lo mismo que una corporación, por ejemplo, o una multinacional. Entonces, si pudieras darnos como tus valoraciones. Bueno, yo pienso que la principal valoración que hay que tener es que nosotros nos hemos preparado como sociedad para la abundancia y no para la escasez. Eso no estoy hablando del gran empresario, pasa el pequeño empresario y pasa desde la jefa o el jefe de hogar. Esa es la gran lección. Resulta ser que también tenemos mucha informalidad en nuestras relaciones de trabajo, porque vamos a encontrar muchas situaciones, esto del servicio profesional, que no es servicio profesional, es una relación de trabajo con todas las realidades, con todos los requisitos, lo único que es que no está formalizado. Entonces nosotros como población, cualquiera que sea, tenemos que entender que al momento de brindar un servicio, recibir un pago, nosotros tenemos que tener las situaciones formalizadas. También hay varias lecciones dependiendo de los niveles. Por ejemplo, en uno de los niveles que hoy dijo un grupo de sindicatos con el que estaba conversando es: vamos a incluir en nuestra próxima convención colectiva parámetros e directrices que vamos a tomar la empresa y los trabajadores cuando se den situaciones de crisis. Llámese COVID, llámese huracanes, eso hay que regularlo y reglamentarlo. También tanto empresa como trabajadores no tenemos por qué no sentarnos a desarrollar algunas propuestas de cómo resolver nuestros temas. Es decir, se pueden sentar. Yo lo que veo en la mayoría de los casos, y en esto no sé si me equivoco, que los trabajadores en muchas ocasiones como no saben, no tienen la información, no sé, pero tampoco se sientan a decir, mire, ¿qué va a pasar? ¿Usted nos va a suspender? ¿Nos va a dar el documento? ¿Nos va a entregar una...? O sea, ¿qué va a pasar? Entonces hay mucha incertidumbre por falta de información. Y creo que esos vacíos son aprovechados por aquellas empresas que en estas circunstancias, a veces no es que no tengan los recursos, a veces es que simplemente no los quieren soltar.
Son muchos aprendizajes. Yo comienzo diciendo cuando doy clase es que el código, toda persona que labore para una empresa y todo empleador tiene que leer el código de trabajo como mínimo para saber cuáles son sus derechos y obligaciones. En este caso estamos en una pandemia, como mínimo hay que leer los decretos para ver en efecto qué es lo que me corresponde y lo que no me corresponde. Con eso finalizaría. Bueno, muchas gracias, Deika. Definitivamente vamos a hacer una segunda parte de esto como para ahondar más en lo propositivo. El cabello, no sé si... Es que tengo calor, es que yo tengo calor. Es que apagué el abanico porque me dijeron que sonaba, y yo que bueno, voy a apagar el abanico, ya paró la brisa, me dijeron que me pusieron los audífonos, y yo, chus, ¿qué voy a hacer? Yo tengo mucho pelo, entonces, nada. Oye, muchas gracias. Ya le escribí a Eduardo. Quedamos pendientes para hacer una segunda parte. Definitivamente da para mucho ahondar sobre cuáles son esos parámetros que se pueden reglamentar para el post-COVID, entendiendo que esto nos agarró a todos de formas distintas y bueno, pues muchas gracias. Y bueno, a todos muchas gracias por sintonizar. Ay, compañero, le vamos a hacer un post de eso, Carlos, que ya lo habíamos... Yo la leí, Yusi. No es válida una reducción de jornada que no sea acordada entre la empresa y el trabajador. No es válida. No es válida. Ok, bueno, ahí Carlos está su respuesta. Nosotros igual vamos a tratar de hacer un post como para resumir todo esto. Y nada, muchas gracias a todos. Vamos a tener un próximo live el próximo martes abordando el tema ambiental. Tenemos a 2 invitados ahí súper interesantes. Y bueno, les vamos a dejar saber por nuestras redes. Y muchas gracias y síganos en antonima.org. Gracias, chao.